Bueno, pues vamos a comenzar. En esta sesión nos toca analizar el capítulo del libro de Carbonell que se llama Las pedagogías del conocimiento integrado, los proyectos de trabajo. En un primer vistazo pareciera que Carbonell quiere referirse a las pedagogías del proyecto, es decir, de los grandes proyectos, que viene de muy lejos, el de los grandes proyectos. Pero el principal viene pues del proyecto moderno. O sea, por ejemplo, un Estado-nación proyecta su desarrollo y racionaliza toda una serie de cosas para integrarlo en un plan. Y supuestamente ese plan ya iría sobre carriles cumpliéndose. Esos son los proyectos grandototes que vamos a revisar y estar analizando. Pero también, como dice Carbonell, hay posibilidad de proyectos ad hoc. Ad hoc en latín significa a medida o previamente a medida. La pedagogía de los proyectos ad hoc a medida es muy interesante porque en determinados momentos se puede oponer a la de los grandes proyectos. Es decir, pareciera que los proyectos que plantea el Estado a nivel grandote e incluso a nivel internacional, la ONU, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, todos los organismos internacionales, se supone que tienen proyectos de desarrollo para la humanidad entera. Los de los estados y los de la humanidad entera son los proyectos que los grandotes. Pero un proyecto así como el que habla Carbonell en el libro, para quienes nos leyeron, porque tenemos todavía que revisar eso, tenemos que asegurarnos que vengan leídos, porque si no, pues se pierde una gran oportunidad. La palabra proyecto viene de lejos y yo creo que hay que analizar, hay que considerar primero los proyectos grandototes que vienen pues de eso lejos y después el proyecto chiquito, entender cómo se configura esto. Tiene que ver un poco con el planteamiento de los dispositivos, porque en el fondo el diseño de un proyecto y los procedimientos para realizarlo, cumplirlo, vienen aludiendo a la misma metáfora de una máquina, de un dispositivo que funciona y nos va a llevar por determinado camino para hacer funcionar ciertas cosas. ¿Qué predominio tiene la metáfora de la máquina o el mecanismo? Desafortunado, yo creo. Bueno, entonces, los griegos fueron los primeros que plantearon que las matemáticas eran necesarias para empezar a tener un conocimiento ilustrado. De hecho, ¿se acuerdan que les dije la vez pasada que en la escuela de Sócrates, de Platón, allí ponían arriba en la entrada, prohibida la entrada a quien no sepa matemáticas y geografía? Dan ganas de ver eso, ¿verdad? Dan ganas de poner un letrero parecido, pero esa situación era muy, muy diferente a estrictamente un conocimiento simplemente formal, como lo es ahorita. Ahorita malentendemos mucho qué son las matemáticas, qué es la geometría, porque la asociamos mucho a lo formal de una máquina, si no es que la metáfora la asociamos mucho, desafortunadamente. Lo que se refieren los griegos cuando dicen que se debe saber matemáticas y geometría para entrar a esa escuela, se refieren a que a partir de las matemáticas nace el conocimiento racional, nace toda una serie de cosas.
principalmente un conocimiento riguroso, disciplinado, no nada más formal, también dirigido a todas las dimensiones de la vida, y es entonces ahí cuando nacen toda la serie de filósofos hacia el año 6 antes de Cristo hasta el 2, 3 antes de Cristo, incluso algunos más acá. Durante todos esos años en Grecia se empezó a consolidar esa rigurosidad del pensamiento que se llama clasicismo, el pensamiento clásico. Un pensamiento es clásico, no se les olvide, porque no tiene fecha de caducidad. Sobrevive al avatar de los tiempos, sobrevive a las críticas, es una obra en el sentido perdurable. Lo clásico es la capacidad de sobrevivir a los tiempos, de actualizarse, ser vital en muchos tiempos y contextos. Entonces podemos hablar de obras clásicas, de literatura, de, de pintura, intelectuales, los clásicos de la ilustración, los filósofos clásicos. Podemos hablar de clasicismo en muchos ámbitos, pero fundamentalmente nos queremos referir, cuando hablamos de clasicismo, de lo clásico, a esa capacidad de sobrevivir de los tiempos. Con las matemáticas sucedió algo bien interesante, muy curioso, sobre todo a partir de Aristóteles. Fíjense bien, un pueblo cuando descubrió los números irracionales se desintegra. Alguno que vio por allá, cerca de Grecia, se desintegraron porque no podían concebir, ya tenían algún tiempo creyendo en las matemáticas, pero después descubrieron los números irracionales y fue toda una crisis. Porque, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 es un número irracional, que nada más por aproximación se puede entender. O por ejemplo, la diagonal de un cuadrado. ¿Cómo se saca la diagonal de un cuadrado? No se puede obtener con base en los cálculos de sus lados. No, es inconmensurable a cualquier medida, la diagonal de un cuadrado con respecto a cualesquiera otras medidas que podamos sacar del cuadrado. Y así, entonces, cuando se descubrieron los números irracionales, pues se vieron que las matemáticas era una cosa mucho más profunda, mucho más difícil, no nada más una ciencia exacta. Está mal ese título que dicen ciencias exactas, porque tarde o temprano, de una forma u otra, en un recoveco u otro, siempre hay posibilidad de que se cuele la disrupción. Aún en las matemáticas más perfectas existen disrupciones. Entonces, cuando Aristóteles trata de cerrar en su enciclopedia toda la información que nos llevaría en un camino de ilustración, está presuponiendo pues que las matemáticas deben ser una serie, no una disciplina que esté juntita, bien junta, filosóficamente hablando, con la filosofía. Filosofía y matemáticas se empiezan a divorciar. Se empiezan a divorciar y eso tiene repercusiones muy serias, porque entonces las matemáticas, desde Aristóteles, empezó a formar parte de un conocimiento especializado, cuando debería ser compañera en las reflexiones de la filosofía. Matemáticas y filosofía se empezaron a divorciar. Es una larga historia de más de 20 siglos. Cuando Cantor plantea sus teorías de los conjuntos y los infinitos, los matemáticos se escandalizaron porque ahí estaba demostrando fehacientemente, ahora sí, una especie
clasificación de los dioses. ¿Y cómo es posible entonces que puedan clasificarse y pensarse los infinitos rigurosamente? Se pensaba que eso era propia, pues, de la filosofía, ¿no? De las matemáticas. Por eso se escandalizaron, porque George Cantor y un poquito le ayudaron, un poquito matemático, Gödel, le ayudaron otros antes, un poco antes le ayudaron, porque Cantor no estuvo solo. George Cantor, un gran matemático alemán, no estuvo solo en eso. Pero descubrieron que podían volverse a reunir, la filosofía y las matemáticas de forma tan estrecha como ciencias compañeras, muy solidarias en sus reflexiones, como lo fue antes de Aristóteles. ¿Por qué hablo todo esto? Cuando hablamos de proyecto y hablamos de la máquina, fácilmente nos vienen las ideas de los cálculos, la organización, lo formal, que en el fondo de todo eso es la matemática. La matemática es, por decirlo así, la disciplina reina junto con la filosofía de todos los conocimientos. Ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias exactas, las que gusten. Filosofía y matemática se dice que están en la cumbre de los conocimientos, porque son de amplia visión, son las que están por encima. En el Renacimiento, después de una larga edad oscura, edad media, donde predominaba el conocimiento según Dios y a partir de allí según los reyes, pero ya después en el Renacimiento, cuando empezó a nacer las ansias de conocer, ya no a partir de reyes, de dioses, sino a partir del conocimiento que se pueda desarrollar en este mundo, como lo hacían los griegos clásicos. Entonces renació, mejor dicho, empezó a fermentarse la idea de proyecto. Y por ejemplo tenemos la Sagrada Cena, en donde es una pintura de Leonardo da Vinci, está Cristo con sus 12 apóstoles, y en esa pintura es una de las más famosas por ser proyectadas en un plano tridimensional, porque pues las pinturas durante la Edad Media, la época feudal, eran pintadas en segundo plano. No sé si han visto esos santos que están en los para vidrios, en los cristalería, ¿cómo se llaman? Tragaluces, ¿cómo se llaman? En los vitrales de las iglesias, están así como la nariz achatada, están de lado. Esas son las pinturas de la Edad Media, bidimensionales, pero se empezaron a volver tridimensionales con las obras de Leonardo da Vinci y muchas otras que le siguieron. Es fascinante ver cómo también en el Renacimiento, algunos de ustedes sabrán que son muy famosas las pinturas de fruta, ollas, a las que les da media luz. Es impresionante porque no nada más es la tridimensionalidad, sino la luz entrando en la tridimensionalidad. Eso es bien importante, ¿eh? O sea, ustedes pueden decir, ¿qué tiene que ver la pintura del Renacimiento y en todo esto? Pues sencillo es cuando la humanidad empezaba a despertar a los proyectos y a la luz, en 1500 y pico. En todo ese siglo, a partir de ahí se empezó a fermentar todo eso. Los griegos tenían las esculturas como su primer arte, las estatuas tridimensionales que admiraban el cuerpo. La mujer con capacidad de reproducción en el vientre, el hombre con sus músculos, la admiración de ser humano. Después en el Renacimiento, por eso se llama renacimiento, porque vuelve a nacer. El primero fue en Grecia, los clásicos, griegos sobre todo. No quiere decir que hubieran también en otras latitudes, sino que le estoy hablando de la cultura occidental, que es la que pues, predomina en Europa y América y gran parte del mundo.
Los proyectos, entonces, todavía no existían las máquinas con Leonardo da Vinci, tampoco con Gutenberg, que inventó la imprenta, sino poco a poco las máquinas fueron ganando importancia, sobre todo a partir del desarrollo capitalista en los siglos XVIII y XIX. Las máquinas empezó a pensarse, nos llevarían a estadios de desarrollo superiores junto con la realización de los conocimientos. Mm, Pero se ha visto, como les dije la vez pasada, que este camino resultó equívoco, más trillado, con más dificultades que las que se les vio inicialmente. Es que las matemáticas no pueden ser simples borreguitas entre otras disciplinas. No significa que nos pongamos a estudiar matemáticas, estadística, los números. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el pensamiento riguroso que da libertad y compromiso, y comprometiéndose con ese pensamiento riguroso que da libertad, esa vía es estrecha y existe. Y las matemáticas nos muestran muchas de esa cosa real. Entonces, Leonardo da Vinci, pues acuérdense, esbozó un proyecto de helicóptero, también era inventor de máquinas. Descartes fue el primero que dijo: yo pienso, luego existo. Yo tengo una mente racional, y a través de llevar la duda metódicamente los conocimientos, al conocimiento de mi mundo, pues puedo yo construir toda una perspectiva racional del mundo. Es el primero que planteó que Dios no necesariamente era el que daba los conocimientos, sino que nosotros nos podíamos dar a nosotros mismos. Por supuesto, no dijo eso hasta así tan directo, si no lo hubieran quemado, como quemaron una vez a Giordano Bruno, quien planteó que el Sol eh, no daba vueltas alrededor de la Tierra, sino al revés, ¿verdad? Que era la Tierra la que daba vueltas alrededor del Sol. Pues lo quemaron, blasfemo. Así también Descartes, pues, bajo una forma muy indirecta, diciendo que gracias a Dios tenemos la capacidad de darnos conocimiento racional. Pues decían la iglesia: bueno, pues entonces no hay de qué preocuparnos, dice, le está debiendo todo a Dios, no está pecando de la inmodestia, de que puede prescindir de él. Spinoza le hizo igual, otro filósofo, otro gran filósofo. Por cierto, habría que buscar sus biografías, estaría bien interesante. Spinoza demostró que podemos ser éticos rigurosamente, sin necesidad de apelar a una fe y una autoridad externa. En fin, todo este proceso en el que hubieron quemados tanto otros que se salvaron, obedece fundamentalmente a ese sueño de la humanidad de darse proyectos y recorrerlos, diseñarlos por sí misma, pensando y recorrerlos. Hasta la fecha, eso está todavía en veremos, porque pues hay muchas fuerzas que tratan de evitar eh, pues que la gente sepa, esté ilustrada, sobre todo que la gente sepa que tiene el futuro y el mundo en sus manos. Eso no debe de ser. La gente debe ser obediente, debe obedecer a una directriz externa, principalmente una autoridad, así se llame jefe inmediato, el otro, secretario, presidente o qué sé yo. Tenemos que ser obedientes y tener fe en cómo se hacen las cosas, desde instancias externas grandotas. Entonces, fíjense qué interesante, porque el gran proyecto de la modernidad se malentiende y no llega ese mensaje de que es un proyecto hecha misma con la humanidad, por la humanidad misma, no por los expertos, sino por el pueblo mismo, con una participación, no por expertos que son bien inteligentes o una élite todopoderosa muy inteligente que dice que es lo que debe de ser, hacia dónde debemos ir y nos debemos callar.
esa modernidad se malentendió, entonces surge una ideología de los proyectos acerca de que hay unos expertos que saben hacia dónde debemos irnos y desarrollarnos como naciones, cómo debemos hacerlo. Por ejemplo, Montesquieu dice, pues existe un sistema de los tres poderes, mejor dicho, ¿por qué no piensan en un sistema de los tres poderes en equilibrio? Alguien que ejecute, el presidente, alguien que expida las leyes, o sea, ese caminito por donde la ejecución se va a realizar, valga la redundancia, y el judicial, encargado de castigar si hace mal el ejecutivo, ya sea robo o descuido, no sé, corrupción. Los judiciales son encargados el Poder Judicial, el encargado de castigar, los legisladores de expedir leyes que señalan el caminito hacia dónde vamos, y el Ejecutivo, el presidente, de hacer las cosas realidad. Eso dijo Montesquieu, así debe de ser, vayamos hacia allá. Y hoy en día el 90 y tantos por ciento, más del 90% de las naciones en el mundo son republicanas, demócratas, nacionalistas, en una lógica de los tres poderes y su equilibrio en la democracia. Pero se piensa que Montesquieu fue un experto que pues nos dio eso, ¿no? Se nos olvida que la participación es central, y entonces la perversión, la forma de pervertir a esos proyectos de la modernidad es de que era una cosa de expertos y que los demás debían callarse y obedecer y no quedaba otra. Es bien interesante esto porque es una invitación a que ustedes no sean simples ejecutores, de que digan, aquí se les da el pan ya hecho y las cosas ya hechas, y ustedes ya nada más obedezcan cómo se debe de armar, cómo deben de utilizar esas herramientas, cómo deben de hacer las cosas. No piensen, ni las cuestionen, menos las diseñen, porque pues nada más están para ejecutar, para implementar. Son ustedes soldados que nada más se les da sus armas, sus implementos, sus recursos, y con esos son los que estrictamente van a usar para en la batalla del campo pedagógico, obedecer al proyecto de nación. Así, ¿no? El pensamiento crítico, el pensamiento situacional, el pensamiento de creatividad o inventiva, pues no, a un lado, esas no. Y entonces el pensamiento crítico se va, igual que una vez se fue las matemáticas, al rincón del baúl de los recuerdos. Las matemáticas, 13, las matemáticas, el pensamiento crítico y la política, lo político económico. Al baúl de los recuerdos, fíjense, ¿Eh? Todos los demás, ¡pum! Y eso es muy claro. En las materias de pedagogía, las materias de estadística que tienen su importancia, debería haber, sí hay filosofía, pero no tiene por compañeras a la política y la economía, ni tampoco a las matemáticas, sino es filosofía de la educación. Se les arrumba, se les deja a un lado. Son algo así la estadística, y si acaso hablan un poco, ni siquiera hay materias de economía, ya lo habíamos comentado antes, pero ya tenemos tres, ¿verdad? Las matemáticas, la política y la economía, y esta otra, ¿cuál había dicho? Ahí se me está pasando. Bueno, son arrumbadas, dejadas al pensamiento crítico. Son dejadas a un lado. Y aquí viene entonces el núcleo. ¿Y acaso en la pedagogía también hay una materia, quizá habrá pensamiento crítico por ahí, algunas materias en los programas, diferentes programas de la educación o la pedagogía? Quizá estarían por ahí algunas materias, pero son así como cosas de complemento, no son nucleares, pues, porque ahí se presenta una cosa bien interesante que tiene que ver con esto de los proyectos de Carbonell.
así proyectos a la medida, de que las matemáticas, la política económica y el pensamiento crítico, esas tres las necesitamos para afrontar bien las situaciones, porque entonces se nos dice, ignórenlas para enfrentar las situaciones. Además, si yo les hago la pregunta a ustedes, ¿cómo van a enfrentar una situación? Empleen las matemáticas, pues van a decir, órale, pues yo no soy ingeniero, y con todo derecho, pues es la primera vez que me lo dicen, que por ejemplo, para enfrentar una situación en donde yo le necesito dar clases sobre adaptación a la sociedad a 50 presos que ya los van a escarcelar, van a salir, y yo soy el encargado de darles clase, por ejemplo, como si me piden usar las matemáticas para eso, para esta situación precisamente, pues voy a estar perdido, por supuesto, ¿no? Pero no sabemos que las matemáticas son una cuestión de inspiración reflexiva con la reina de las ciencias, del pensamiento, que es la filosofía. Pues, en fin, situaciones, pero no nos avientan a la guerra sin fusil. Sin política económica, sin matemáticas, sin pensamiento crítico, no funcionan los proyectos por situaciones. Esa es una tesis interesante que habría que ofrecer al libro de Carbonell. No me decepcionó el libro, me animó mucho. Está mejor de lo que yo esperaba. Me inspira. Qué bueno. Da gusto encontrarse con textos buenos. Y a eso es a lo que yo estaba dispuesto a ver qué tal está Carbonell. Pero dudo mucho, no tiene muy claro, bueno, esta distinción como la hago, no la tiene, la deja así chiquito, y como que disuelve la política, la economía, las matemáticas y el pensamiento crítico, los disuelve en sus reflexiones, llega a otro tipo de sistematización, mejor dicho, de conclusiones. Pero mira, vamos a ver un poquito de qué se trata el pensamiento. Híjole, me fui hasta la página 0. A ver, permítanme tantito. Vamos a ver de qué se trata un poco, según Carbonell. Alude a Ángel Pérez Gómez, un pedagogo español. ¿A qué se refiere cuando habla de los proyectos integradores de conocimiento? A ver, aquí está. Dice, porque se pone a revisar diversas propuestas pedagógicas que tratan de construir los proyectos a medida, es decir, proyectos que obedezcan a una situación, a las injerencias de un problema que se presenta a la mano. Ese es el tipo de proyectos de los que habla Carbonell. Y dice, otros enfoques curriculares interdisciplinares proponen, un poquito antes hago paréntesis, habla de enfoques curriculares interdisciplinares porque se dieron cuenta que no nada más de que hayan ignorado determinadas materias, áreas de conocimiento, y las hayan puesto aparte como si fueran un accesorio y en realidad no cosa central, pues es de que el problema lo han visto. Se tiende a dividir los conocimientos principalmente entre trabajo manual e intelectual, que ahorita vamos a hablar de eso. Se tiende a dividir las ciencias de las humanidades, así como se relegaron las matemáticas, el pensamiento crítico y la política económica. Entonces, con muchas de esas especializaciones de cómo se formó las universidades, se está incurriendo en una especialización que nos atrofia, y por eso plantean la necesidad de enfoques curriculares interdisciplinares que integren conocimientos de diversas disciplinas y entonces se pueda integrar más para enfrentar más eficazmente las situaciones o con mayor éxito. Entonces sigo. Otros enfoques curriculares interdisciplinares proponen un currículo basado en problemas o situaciones.
más dinámico y flexible, que permita la aparición del currículum emergente, aquel que facilita que cada aprendiz y cada grupo en cualquier momento y apoyado en sus intereses y propósitos, plantee nuevas propuestas de contenidos, problemas y focos de interés. Vean. Ahí está la propuesta de Pérez Gómez para todo mundo, ¿verdad? O sea, esta frase de Pérez Gómez le queda a cualquier momento, situación, persona, grupo. No importa si habla chino, árabe, guaraní, maya, no importa. A todos le queda ese saco. Pero por supuesto, cuando decimos que situaciones, pues se vuelve tan hueco como en un principio. Ahorita nosotros mismos tenemos situaciones muy diferentes, cada uno en sus casas, a la vez que en la situación general, pues es de que dicen que va a haber un nuevo rebrote y tenemos que enfrentar esa situación todos. Pero a nivel de nuestras casas tenemos pues nuestras propias situaciones, que finalmente la singularidad no se niega, pero cuando decimos, pues cada quien a resolver sus propias situaciones. Estamos en un lenguaje muy vacío porque precisamente hay que ver cómo exactamente trabaja, quién, cuándo, cómo y dónde trabajó esas situaciones, con qué recursos, cómo le hizo, etcétera. Ahí está la cosa, el reto de estar escarbando entre el pensamiento general y el particular. O sea, no nos quedemos con los discursos de la pedagogía que dice hacia acá, hacia allá, con estas herramientas. No, esos planteamientos a nivel general siempre aterrizando en nuestras situaciones que enfrentamos directamente, porque se trata de un ir y venir entre lo general y lo particular. No nos acaba de entrar en la cabeza eso. Pensamos que ese pensamiento general nos lo va a dar el maestro, nos lo va a dar los libros. No, tenemos que elaborarlo para de veras apropiarnos de las cosas. Si mientras no hagamos eso, caeremos en esto que pues nada, para expertos, pues nada más pues esos de arriba que diseñan y nosotros pues no, pero aunque digamos que no somos capaces, tarde o temprano ponemos nuestra opinión, tarde o temprano ponemos nuestra inventiva, amén que se les reconozca. Pero fundamentalmente, si se dan cuenta, el poder y la inventiva de la gente siempre está presente. Sin embargo, nos hacen creer que los que hacen las cosas, los expertos, son las que tienen voz y todos los demás no tienen voz, a tal grado que se le llama realeza a los de arriba, a los que mandan. Y el pueblo, pues no tiene nada real. Una vez se coló por ahí una cenicienta de pueblo que entraba y quería casarse con un real, ¿no? Un príncipe. Pero finalmente esa dicotomía es tremenda, ¿no? Los sistemas de castas en la India difícilmente dejan, no difícilmente, sino es casi imposible que alguien en esta vida de un rango inferior haga cosas propias de gente de rango superior. El sistema de castas también existe aquí en México y es fuerte y hay que saber visualizarlo. Hay que ser en realidad tener una sabiduría que tenemos todos, pero que nazca, para saber que hace daño este clasismo, ¿no? Las divisiones jerárquicas fuertes hacen daño. Y bueno, estos autores están con proyectos, pero no para jerarquizar, como los proyectos grandotes de la modernidad quieren que esa máquina cada quien tenga roles y haga lo que se debe cada quien, y según el plan, ahí vamos sobre ruedas. Pero estos tipos de proyectos más a medida que proponen las pedagogías, podemos llamar las pedagogías de los proyectos de conocimientos y haceres y saberes integrados, podemos llamarlas. Este tipo de pedagogías no piensan en jerarquías estrictas, en roles, en funciones estrictas, son más dinámicos, son más flexibles, más dialécticos. Miren, por ejemplo, es interesante
leerles. Por ejemplo, dice, Jorge Torres se refiere a la dificultad en cuanto al tiempo y a razones económicas. Obvio que hay dificultades de tiempo y razones económicas porque tenemos poderes por todos lados que disponen de nuestro tiempo y la forma en que nos manejamos en la economía. Por ejemplo, los desempleados no pueden disponer de tiempo de trabajo así de sencillo. Aparentemente están en el tiempo de ocio, pero no es tiempo de ocio, es peor, ¿no? Es un tiempo de exclusión. Bueno, Julio Torres se refiere a esa dificultad en cuanto al tiempo y a razones económicas de elaborar proyectos curriculares integrados y plantea la elaboración de propuestas más concretas y delimitadas como son las unidades didácticas integradas, una propuesta de trabajo en la que participan un determinado número de áreas de conocimiento o disciplinas destinadas a cubrir un periodo temporal relativamente corto que incluyen conceptos, procedimientos y valores, y propone un ejemplo de diseño tras la realización de un diagnóstico previo, metas educativas, selección del tópico para investigar, elaboración de un plan de investigación, recursos y materiales adecuados, agrupamiento de alumnas y alumnos, exigencias organizativas como el espacio y el tiempo, papel de profesorado, evaluación y redacción y presentación de las conclusiones del trabajo. Pues entonces así, si nos empiezan a hablar así, porque no nada más es Jujo Torres, es toda una playa de pedagogos que vienen a decirnos cómo hagamos las cosas ante las injerencias de las situaciones. Pues palabras huecas, ¿no? Palabras huecas, porque todo eso debe tener contenidos. Si no tiene contenidos, podemos estar haciendo haber leído muchísimo este tipo de cosas, pero si no lo hacemos en la solo ensayo, ¿qué caso? ¿Qué caso tiene? Ujú. Yo me pregunto, ustedes como ejercicio, ¿qué tipo de proyectos integrados pedagógicos pueden hacer como ejercicio en sus hogares? Podemos pensar muchísimo, muchísimo. Y nos va a enseñar más ese ejercicio que hagamos en nuestras casas, de implementación de un proyecto pedagógico en nuestras casas, nos va a enseñar muchísimo más eso que muchos autores sobre los proyectos integrados también les llaman pedagogías enfocadas a problemas. Ujú. Hay por ahí también otro que le llaman, ¿qué? Significativas. Pero finalmente no van a esa praxis, a esa sustancia de la conciencia sensible integrada en su entorno práctico, vivo, material. No hay, se olvida, se deja de un lado. Eh, y chistoso, ¿verdad? Porque es como un niño jugando, si va a jugar con su muñequito, pues él sabe si le acerca una lata de refresco, si los pone en la mesa, si usa papel, si le pone una pelotita o una sonaja juntos, y él sabe cómo va haciendo ese bricolage, cómo lo va armando ahí jugando. Prácticamente todos los niños pues aprenden armando, jugando y armando las cosas, haciéndolas compatibles, integrando las cosas. Así igual es un reto integrador. Y no sé si yo dijera, hagan tal proyecto en sus casas con tal cosa, o piensen en un proyecto pedagógico en sus casas. Este, los sujetos que vamos a involucrarnos en eso, ¿no? Dos o más personas. Es todo un reto. Si dejara esa tarea, fuera todo un reto. Pero yo vengo aludiendo a ese ejemplo, mejor dicho, a esa posibilidad, porque es como mejor se visualiza lo que significa eso que llamamos, entre comillas, no me gusta, proyecto, proyecto situacional, enfocado a la situación, eso que entre comillas le llamamos así. Eh, es sencillo, es sencillo. Si, por ejemplo, a ver, ujú. Hay muchas situaciones en casa, muchas películas en casa que tienen que hacer el proyecto, quieran o no quieran, porque la situación impone. Ujú. Me acuerdo de una película querían entrar unos delincuentes a una casa y estaban pues el señor de la casa y su esposa
y ahí se las arreglaban para andar resguardándola. Todos los proyectos estaban enfocados a que no se metieran los delincuentes. Se parece otro poco a esto de la película Cuervos, que ponen tablas en las ventanas, en las puertas, para que los pájaros no entren, invadan y los maten, porque estaban matando en esa película de Alfred Hitchcock. Estaban queriendo entrar, bueno, mataban a la gente, los pájaros negros, creo que eran cuervos. Entonces, hay muchas películas de que nace el proyecto de defender la casa, ¿verdad? Quieran o no quieran, se impone. Ese es un proyecto. Los mismos astronautas de Houston, que fueron, perdón, los astronautas que, cuan- de la famosa frase que dice, este, Houston, Houston, ¿cómo va la frase que dice Houston? En broma, ya sirvió para memes esa frase, se me va. Esos astronautas del Apolo 2, de la película de Tom Hanks, que hizo Tom Hanks, eh, resulta que la máquina no sirve, el volante, lo que equivale al volante, no tienen control sobre la máquina, tienen control sobre algunas cosas y entonces con esa propulsión y con esas cosas sobre las que tienen control, pues la pueden medio dirigir, pero tenían que solucionar todo, todo hasta el aterrizaje, la entrada en la atmósfera, todo, todo en el camino. O sea, un proyecto es fundamentalmente un proyecto ad hoc, es enfrentar esos problemas que están a la mano con lo que se tiene en la mano, con lo que se tenga, con los recursos y capacidades a la mano, y el reto de la urgencia. Eso es lo que es fundamentalmente un proyecto. Vaya, yo ya les puse mis palabras, pero como dice una maestra, me pitorreo de este tipo de pedagogías porque finalmente son vacías. Necesitamos el ejemplo en el que hayamos aterrizado ese proyecto situacionalmente enfocado para de verdad entender de qué estamos hablando. Yo soy incrédulo incluso de una teoría de los proyectos situados. Soy incrédulo de eso, porque caigo en esas abstracciones de nuevo. Aparentemente son teorías más enfocadas a los problemas, a las situaciones. No, son palabras huecas. Ni siquiera, ni siquiera se pueden tener la dignidad de llamarse teorías. No pueden tener esa teoría, no llegan a la dignidad de concepto a la que se refiere Hegel, la dignidad del concepto, es decir, un concepto construido desde contenidos, pero rico, riguroso. No, son palabreríos acerca de esos recursos, de cómo los organizamos, cómo pensamos los materiales, la planeación, muchas cosas y ahí, amén del lenguaje que hagamos, pero porque se nos hace vacío, porque ahí lo que importa es precisamente esa realidad práctica que forma la experiencia cuando hacemos las cosas. Estamos hablando ya de otra cosa. No estamos hablando de un palabrerío hueco lleno de palabras, sino de la experiencia ya verdadera en el mundo, con la fricción y tensión que nos plantean los problemas, las diferentes cosas, que nos plantea las resistencias de la misma realidad cuando queremos realizar cosas. Esa fricción, esas tensiones, la experiencia de vencerlas, la experiencia de modelarlas, de pensarlas, es maravillosa y nada más pueden hacer en la praxis concreta. No podemos estar palabras y palabras. Por eso es que yo les decía, podemos pensar ejemplos, pues sí, un montón en casa. Pero cuando en nuestras vidas, cuando en la carrera de un estudiante de pedagogía se le deja hacer de tarea un proyecto pedagógico concreto y pensar que lo impone la urgencia. En este caso sería a lo mejor un maestro que dijera, tienes que entregarme un proyecto pedagógico el tal día. Lo más interesante
es que se le pasa de largo, quizá también al maestro y al propio alumno, que lo más interesante de todo es querer verdaderamente hacer algo, pero porque me está presionando algo, pero tiene que ser, tiene que ser verdadera esa presión, o tiene que ser verdadero el sentido de urgencia, si no, no se da nada. Si no existe sentido de urgencia y una presión o un verdadero querer, no tenemos nada, nada, porque es a partir de lo cual nace toda la realización verdadera del proyecto, auténtica. Y no hablo nada más de motivación, hablo de esa fuerza en la que nos vamos metiendo cuando lo hacemos. Y no me pregunten cuál proyecto, no me pregunten con qué objetivos, con qué materia qué cosa ser transformada. Puede ser la que sea. Ujú. Y eso de pedagógico es nada más una palabra más, o sea, porque nada más está el pretexto de la enseñanza, o la enseñanza-aprendizaje. Hasta se puede prescindir hasta de la enseñanza y puede ser puro aprendizaje, porque la enseñanza no solamente parte de un maestro, también parte de la propia enseñanza que nos da la fricción con la realidad misma. Los enfrentamientos con la realidad misma también dejan enseñanza. El maestro no es el único quien lo dijo. Y la cosa puede ser tan simplemente vista como decir, si yo ahorita estoy entrando en esta clase, tengo una inquietud más fuerte que esta clase. Bueno, ya es visto que para al menos ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ya vimos que para otros 7 de sus compañeros fueron más importantes otra cosa. A ver, 7. No, es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. Bueno, para 2 de sus compañeros fue más importante otras cosas. Bueno, estaría bien interesante. Y no es porque me esté quejando, obviamente. Nadie que no están aquí, no estoy de chillón. No, no va por ahí. Va simplemente como para que digamos en trabajo de campo a quienes faltaron. Oigan, ¿y qué cosas tuvieron importantes? Pueden decir X, Y, Z, pero podemos ir y realmente, ¿qué es lo que más estás resintiendo o queriendo o sintiendo la presión con un sentido de urgencia como para no haber ido a la clase hoy? Pues ya nos contarán, por ejemplo, pueden decir, no, pues tenía que llevar mi coche verificando porque ya estamos a fines de octubre, ya estamos a 26 y pues ya nada más me queda de aquí al viernes para verificarlo. Ajá, podrían decir eso. Pero a ver, un proyecto, por ejemplo, un proyecto acerca de llevar la verificación al coche, pues es un ejemplo así súper claro de proyecto totalmente predeterminado. Los pasos no los sabemos. Agarramos el celular, hacemos la cita a distancia o por teléfono, ya vamos a la hora que nos citaron, nos formamos, damos nuestros papeles, eh, verifican que no hayamos tenido multas, pagamos, eh, esperamos en una zona especial el coche que lo revisen, que no contamine y después pues ya nos dan calcomanía y si nos va mal nos dicen rechazado. Sabemos ese procedimiento, pues obviamente los que tenemos coche o sabemos manejar, lo sabemos que es una serie de pasos muy precisos. Proyecto, ¿qué proyectas hacer? Verificar el coche hoy. No está mal dicho, porque lo estás diciendo previamente. Eh, Sin embargo, ¿podemos construir proyecto a partir de ahí? No, no, tiene que ser algo más, por decirlo así, más virgen, un camino más inexplorado. A ver, por ejemplo, proyecto, no, pero ahí
Mm, Miren, alguien se puede proponer el proyecto de estudiar medicina visitando frecuentemente los doctores, los médicos del doctor Simi o otros o los que sean. Porque la desventaja es de que quién sabe si los médicos del doctor Simi realmente den para mucho, ¿no? Pero ok, vamos a plantear que alguien se propone como estudiar la bueno, medicina, ¿no? Diferentes cosas de la medicina. A lo mejor se propone el proyecto de un tema de medicina, no sé cuál les guste. Pongamos sobre el sistema inmunológico, ¿no? Bueno, es muy complicado. O algo más sencillito. ¿Qué aspectos de la medicina? Lo de la piel también es muy, muy complejo. Algo más sencillo. Digámoslo así, enfermedades del sistema digestivo y que esté visitando, se propone el proyecto de saber más cómo trabaja el sistema digestivo en base a visitar a médicos. Y entonces paga consultas diarios, recibe 5 o 10 minutos, va, consulta internet, se propone hacer algo así como ser autodidacta sin necesariamente tener la promesa de un título. Es un proyecto porque entonces el proyecto de empezar a buscar internet, de qué doctores consultar y con el pretexto de que está enfermo del estómago, qué conocimientos preguntarle y ir enriqueciendo, ¿no? Y a lo mejor hasta se consigue sus propios clientes diciendo que tiene ciertos conocimientos de medicina, porque sí hay esa gente que sin tener un título ejerce medicina. Sabemos cómo es México, ¿no? También, que obviamente eso está prohibido. Pero estoy especulando, le estoy diciendo en voz alta como para dar a entender que la realidad siempre ofrece algunos espacios para hacer proyectos. El propio hogar, ¿cómo se prestaría a un proyecto pedagógico? Supongamos que personal, así muy, tiene que sentirse muy sobre realidades sui generis, así se le llamaría. O sea, tenemos que salirnos un poquito de la realidad a la que estamos acostumbrados para ver las cosas más desde fuera o más de lado. Por ejemplo, en estos momentos, ¿qué tipos de bichos, de insectos y cuántos hay en sus casas? Ajá, en cada uno de sus cuartos. Pueden hacer una lista. A ver, voy a agarrar un papel, sala, baño, comedor, cocina, patio, bueno, nada más lo de adentro. Y entonces, habitaciones. Y voy, pasillo, ahí así voy. Pum, 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 muevo todas las cosas. Estoy busque y busque por todos lados, ¿no? Con ese reto de encontrar uno pequeñito, uno grande, uno. Nos sorprendería saber que generalmente son más de lo que pensamos, a menos que seamos de esos tipos de personas muy obsesivos que están limpiando una manchita o poniendo insecticida en la entrada de la puerta, qué sé yo. Pero sería un proyecto bien interesante porque a lo mejor no se queda nada más en una listita en donde pongo el número de insectos y pongo cuántos, qué, cómo, cuándo, dónde. Este, si no voy estudiándolos también acerca de dónde vienen, cuál es la fuente, cuánto tiempo viven, etcétera. Y tengo un proyecto, algo así como de la ecología insectaria en mi hogar, ¿no? Que también suena locochón y no crean que es una cosa así inútil de pensamientos ociosos que nada más uno está pensando en cómo perder el tiempo, no, porque también potencialmente pueden ser proyectos muy, muy valiosos. Eh, Generalmente la forma de pensar hegemónica, se le llamaría, es la que nos impide ver que la pedagogía de los proyectos integradores eh, es predominantemente de imaginación y voluntad, porque estos autores nos pueden decir muchas cosas,
pero realmente para hacer, por ejemplo, el proyecto de una ecología insectaria en nuestro hogar, se requiere imaginación. Realmente se requiere eso. Y cualquier otra, no sé, una escuela, por ejemplo, se puede integrar una pedagogía de conocimientos integrados. Tenemos entonces nuevamente, muchas cosas a contracorriente. Eh, de todas formas, la gente, quiera o no quiera, tarde o temprano, cuando menos esperamos, donde menos esperamos, nace un proyecto por iniciativa propia de los propios profesores. Ujú. La escuela de la señora Olga era un ejemplo de un proyecto escolar. Ujú. Eh, pero entonces la palabra es realmente es preocupante para mí que la palabra proyecto de haber nacido y tener origen en el proyecto de la modernidad se pueda desplazar así de rápido, simplona e inmediatamente a la palabra proyectos integrados, porque la semántica, el desplazamiento semántico que juega aquí es muy importante, es enorme, enorme. Desgraciadamente, entonces, le estamos poniendo palabra proyecto a una iniciativa de conocimientos integrados o relacionados, sistematizados. Le estamos poniendo la palabra proyecto a eso. Proyecto viene de, como decíamos con la metáfora del cuadro de la Sagrada Cena de Leonardo da Vinci, viene de favorecer un camino. Ese cuadro de Leonardo da Vinci, Cristo tiene su luz en su cabeza y se supone que es hacia esa luz donde el espectador de ese cuadro debe ir, hacia Cristo. Entonces es proyecto, porque es favorecer el camino. Y entonces el cuadro de Leonardo da Vinci invita a ese camino hacia Cristo, invita, así es la metáfora, lo que está inventando, lo que está invitando, la metáfora así detrás de ese cuadro. Entonces, si lo originariamente semántico del proyecto es ir en camino, pues tenemos la mitad de la solución, porque ya esa máquina, perdón, ese camino no necesariamente tiene que estar organizado así a la forma de una máquina, ni siquiera tenemos que necesitar la palabra organización, andar. ¿Y qué tal si no me gusta la palabra organizar las cosas necesarias para recorrer el camino? En lugar de decirlo así, ¿qué tal si digo, eh, pues empezar a andar orientándose por el norte que nos señala el horizonte? ¿Ah? Qué diferente es, ¿verdad? Porque ya no está una máquina, está la metáfora de un camino, bosque, un desierto, un escenario que tenemos al frente, natural, una escena de la naturaleza que tenemos enfrente y el horizonte, y orientados por alguna instancia, ya sea el sol, ya sea la luna, ya sea algún cerro, pero orientados en general, ya sea una luz en la noche. Pero aquí ya no hay, la palabra máquina y organización no tiene que haber nada, nada tiene que ver. Curiosamente, lo que tiene más que ver es la fuerza que nos va a impulsar hacia allá. Y eso es bien interesante porque es la otra parte. No sé si se me entiendan esto. Porque de repente puede ser demasiado loco, pero si repasan el video 2 veces, lo pueden entender mejor. Pero sí me interesa que quede muy así clarito. Si mis pies son el contenido, ajá, y no me importa la palabra organización y máquina y método, y mis pies son el contenido, es decir, la fuerza que hace caminar hacia determinado rumbo. Ujú.
Entonces tenemos los polos de las dos metáforas, o sea, la metáfora máquina y la metáfora fuerza, que está en mis pies, que está en mi voluntad. Entonces tenemos por un lado las formas en que se hacen las cosas y por otro lado la motivación en que se hacen las cosas. Hubo un momento dado en donde estas dos cosas se disociaban, la fuerza y la forma, se divorciaban. Y entonces todas las materias se le dio privilegio a las formas. Y la fuerza, bueno, pues ya es de cada quien. Y la fuerza y la motivación, no, pues el propio alumno debe motivarse. Y a ver entonces dónde está ese cuidado que se le ponía más en las escuelas primeras escolásticas de la Edad Media. Se les cuidaba bajo un régimen muy riguroso, se les motivaba a que Dios estaba allí para que siguieran el camino, los sacerdotes que seguían determinados caminos, motivados por Dios y no tanto por las formas. Y se dice que no pensar en las formas es un pensamiento oscuro. A ver, voy a ser más ordenado en esto. Si al recorrer un camino necesitamos de una forma de recorrerlo, pues jamás lo recorreremos si no tenemos la motivación o la fuerza. Así de sencillo. Pero si tenemos la motivación y la fuerza nada más, pero no prevemos las formas de recorrerlo, nos podemos también caer porque no podemos estar viendo también los avatares que se presentan o lo que necesitamos, ¿no? Porque la forma de recorrer un camino también es importante de ser pensada. Entonces son las dos cosas, ¿no? Tanto la motivación, la fuerza, como la forma en que vamos a recorrer el camino. Pero lo estoy así resumiendo, hiper resumiendo demasiado, de forma demasiado lista y por lo tanto peligrosa, esta cuestión de los proyectos. Pero es que es una forma así, una entrada muy sencilla, muy entendible para empezar a entrarle a esta cuestión de los proyectos de la modernidad o los proyectos de la pedagogía o los proyectos que gusten. Cada que vean esa palabra proyecto, acuérdense de camino, hay una forma de recorrerlo y una fuerza motivacional. Ujú. Una voluntad que impele. Eso es interesantísimo porque nuestra historia está plagada de darle importancia a las formas más que a la motivación. Ujú. Yo me da hasta ahorita me río mucho de que cuando yo leía un libro de Hugo Semmelmann, mm, una eminencia, todavía tuvo aportaciones Hugo Semmelmann. Cuando me acuerdo de un libro de él que se llamaba Sujeto, Existencia y Potencia. Y también llegué a leer el de Necesidad de Conciencia y entre algunos otros. Siempre pensaba, hubo un tiempo en donde yo pensaba que este autor, Semmelman, era un autor de chiquitibum a la bim bomba, o sea, como diciendo, tú puedes conocer las cosas, nada más hace falta motivarte, ra, ra, ra. Así pensaba que era un autor que se dedicaba a dar chiquitibums para tener más ánimo, más voluntad. Ya fui viendo un poco más las cosas y no, era sencillamente que le daba más fuerza, más importancia a esta dimensión potencia que a la dimensión forma. Ujú. Lo descubrí y dije, no, no, momento, también es importante en cómo está planteando, en las formas en que está planteando el camino Semmelman, porque aparentemente planteaba potencias, pero también planteaba formas, y esto es lo interesante, de que esas formas se tienen que estar adaptando a los avatares de cada quien, a cada persona, a las situaciones, a los recursos, a qué sé yo, a muchísimas cosas que están ahí. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, para detectar animales, insectos en nuestras casas? Empezar a mover los muebles, empezar a ver todos los rinconcitos, empezar a despertarnos en las noches porque es cuando muchos insectos salen, en donde está la comida, en donde los rincones. ¿Cómo vamos a empezar por ese proyecto? Y vamos a poder mover los muebles, vamos a poder despertarnos en las noches. Cada una de esas cosas tiene que pensarnos y tenemos que estar adaptándonos a las situaciones,
que está constituido el mundo, las cosas. En este caso, incluyendo los animales. Entonces, es súper sabio pensar que no existen formas definitivas para un camino, sino en el camino podremos estar cambiando esas formas, incluso hasta las mismas modulaciones de la fuerza. Entonces ya es una cosa más sutil, ¿verdad? Porque entonces no nada más necesitamos formas y motivación, ¿no? Necesitamos eh, pues tener conciencia de la posibilidad de que en el camino estemos cambiando cosas. Ajá. Ya estoy cayendo yo en mi propio lenguaje pedagógico de los proyectos de situacionales, proyectos por problemas. Eso no me esperaba yo caer de nuevo en ese lenguaje. Podríamos nosotros hablar de diferentes proyectos, pero vamos a hablar de caminos. Podríamos hablar nosotros de diferentes caminos. Por ejemplo, el camino de cada uno de nosotros en la primaria. ¿Cómo lo concebimos desde que entramos? ¿Mm? Amén de que lo concibamos como un relato de héroes, quién sabe, ¿no? Sería interesante la pregunta de tesis. Eh, ¿En qué porcentaje de los alumnos, qué porcentaje de, de gente visualiza su educación primaria como un camino heroico? A lo mejor no heroico, ¿verdad? A lo mejor heroico a lo ya, licenciatura, maestría, doctorado, pero la palabra interesante es la narrativa que nos damos. No lo sabemos. No fue necesariamente un proyecto personal, ¿o sí? En la primaria para nosotros recorrerlo. Simplemente nos inscribieron nuestros padres y ahí no fue un proyecto. Quizá fue un proyecto curricular para las autoridades de la SEP, pero para nosotros como personas quizá no fue un proyecto. Menos cuando andábamos 7 años. Imagínate un niño de 7 años que dice, mi proyecto para la primaria. Que bien se puede pensar, pero ¿quién lo pensó así? Que yo quiero tener mi proyecto, que voy a entrar a primaria y este es mi proyecto para lo que voy a hacer en primaria. Pues nadie, obviamente. Pero sin embargo, podemos pensar en términos de camino, que es pensar fundamentalmente lo mismo. El camino que recorrí en primaria. Y a ver, en primero fue así, en segundo fue así, en tercero, así, en cuarto, así, en quinto, así, y en sexto, así. ¿Cómo nos acordamos? ¿Qué recuerdos nos vienen? ¿Cómo lo recorrimos? ¿Con qué en esa introspección? ¿Con qué narrativa nos quedamos? Porque entonces ya nos dimos cuenta que, que mucho de la vida, como dice la frase, lo importante no es llegar a la meta, sino recorrer el camino. Como dicen los jugadores, lo importante no es ganar, sino haber jugado. Otros dicen, lo importante no es la meta, sino hacer camino. Entonces, si nos tomamos seriamente esta frase, que si hacemos camino, perdón, de que es más importante muchas veces el camino mismo que la meta, si nos lo tomamos en serio, entonces esto de los proyectos, el ir derecho hacia algo, se relativiza. Tremendo, tremendo. Y entonces no deja de tener privilegio esa metáfora, ¿no? De un camino en línea recta hacia algo. Y entonces es casi, también es una filosofía válida. La filosofía occidental es el proyecto de la modernidad porque es un camino en el desarrollo de la humanidad. Pero hay otro tipo de filosofías, quizá más oriental, que es el momento presente y disfrutarlo. Disfrutar el momento presente. Más de la filosofía, bueno, religión budista. No sé si sea, también es las dos cosas, filosofía y religión, el budismo. Entonces, si nos tomamos en serio, más en serio las cosas, entonces, si bien el proyecto de la modernidad es el hegemónico para Occidente, realmente no es el único posible. Camino ya se deja de llamar camino, es algo, aquí ya es vivencia.
Vivencia que recorres no es lo mismo que vivencia de la que aprendes. Y vivencia del que recorres y aprendes no es lo mismo que vivencia de la que creces, porque no es lo mismo crecer que aprender. A lo mejor creciste y no es necesario tener la palabra aprender, simplemente creciste en el sentido espiritual, intelectual, emocional. Simplemente creciste. Entonces, no necesariamente los caminos son los que nos hacen crecer. Hay otro tipo de experiencias que nos hacen crecer, que no son restringidos a la metáfora del camino. Son experiencias, vivencias, situaciones que nos hacen crecer. Ahí no hay palabra camino. Entonces, es bien interesante relativizar, empezar a complejizar el planteamiento de la modernidad, porque entonces tenemos que estar abiertos a que pueden haber otros tipos de crecimientos legítimos. No necesariamente la palabra camino, trayectoria, línea recta tienen que estar. Bueno, ¿y cuáles otros podemos pensar? Situación, vivencia, experiencia, pero no en el sentido en el que recorre, sino en el sentido de que experiencia vivida, experiencia vivencial. Es otra dimensión, no suficientemente reflexionada. No suficientemente reflexionada. Ujú. Miren, fíjense qué interesante, porque la narrativa tiene la esclavitud del tiempo. Bueno, deshacernos de esto del proyecto de la modernidad según un camino o una línea recta para realizar lo que queremos, es reina el tiempo en línea recta. Y tenemos que aprender que a veces no hay tiempo, a veces a ignorar el tiempo, a ignorarlo. Es un planteamiento bien diferente, ¿no? Que va más un poquito con esta lógica de las pedagogías lentas y muchas otras cosas más. ¿Necesitamos de metáfora? Tal vez no lo sé. Son nuevas aguas. ¿Qué metáfora nos gusta como alternativa al tiempo? Porque el tiempo es lo que restringe. Está la narrativa del mar. Narrativa no, la representación del mar, la metáfora. ¿Qué otra metáfora? Del mundo, metáfora mundo, vivir en un mundo. ¿Qué otra metáfora puede ser alternativa a la línea recta? Metáfora, nuevas vivencias. A veces yo empleo simplonamente la palabra alberca, pero es muy simplón. Ujú. Hay canciones, ¿no? Que dicen como Joan Sebastián cuando dice atravesaré los mares, los cielos, las tierras. No está hablando de una línea recta, está hablando de pasará muchas cosas para llegar a ella. Y no necesariamente es una línea recta. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Porque entonces ya cuando decimos proyectos integradores, ya podemos ir más allá del planteamiento de Carbonell y ya no se queda en proyectos integradores de conocimientos. También podemos hablar, por ejemplo, de inmersión en mundos de conocimientos. Una inmersión, a lo mejor que podremos imaginar, a ver, yo tengo un pequeño concepto así. Fíjense que cuando entramos en un mundo, no necesariamente es que ese mundo sea la neta del planeta, sino que cuando entramos a un mundo y queremos eh, al mismo tiempo hacer participar otro mundo adentro de ese mundo, de repente podemos torcer ese mundo, podemos algo así como en ese mundo encontrarle su punto de fuga para ya sea dejar entrar otros mundos en o que este mundo dé aprendizaje para otros. Yo le llamo torsión, pero en esos puntos de torsión se logra un espacio de licuamiento en donde logras varios experiencias, aprendizajes, como se llame, vivencias,
torciendo este mundo y creando algo así como un bucle de comunicación entre mundos. Entonces, no es de que me la haya fumado, es de que tenemos que empezar a pensar que no vivimos en un único mundo, empezar a pensar más allá de la línea del tiempo, pensar en que los mundos pueden tener torsiones y comunicación entre sí y atravesar experiencias más amplias, no nada más en un sentido cognitivo o pedagógico. O- yo hablo de experiencias en un sentido de ser conscientes más de nuestro mundo, de nuestros mundos y cómo podemos hacer cosas en estos distintos mundos que podemos estar vivenciando. Estos dos compañeros que no faltaron a la clase, por ejemplo, pues ahorita están en sus mundos y en esos mundos pues saben que dejaron ellos saben cómo se van a conectar con la materia o con la pedagógica o con X de su universidad, cosa de su universidad. Ellos saben cómo, cuándo, dónde se van a conectar de nuevo con el currículum escolar. Sin embargo, eso no excluye que tarde o temprano, por ejemplo, yo podría estar escuchando en mi celular mientras hago fila, a lo mejor digo, llevo mi coche a verificar hasta el jueves, que ya es jueves 30, por ejemplo. No sé si sea jueves 30, no es lo de menos, ¿verdad? Y entonces en lo que estoy formado, yo sé que me voy a tardar 12, 13 horas formado, pero yo ya llevo mi tanque con gasolina, llevo mi cargador en el celular y ya no me preocupo de que se vaya a gastar, llevo mis paquetes de datos y pum, 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 y entro a la conferencia con mis audífonos y tranquilamente estoy en las 2 horas con el profesor Olivo avanzando mi coche y etcétera. O qué sé yo, ¿verdad? Cada uno de ustedes está haciendo diferentes cosas en sus mundos. Ajá. Porque yo dudaría mucho que estrictamente estén así, con sus audífonos, mirando una pantalla absurda que tiene bolas y una tiene una letra I, otra F, L, R, C, F, L, B, G, N, D, L, A, C, A, F, y por muy de colores que sean, pues, estamos absurdo, estamos así frente a una pantalla, pues no, ¿verdad? Yo dudaría mucho que están así. Es más, yo los invito a que tengan sus audífonos, ¿no? Porque se presta a más comodidad, ¿verdad? No, para quien tiene sus audífonos Bluetooth y los tiene conectados a la computadora, tiene mucho solucionado porque puede estar por toda la casa haciendo y al mismo tiempo escuchando. Amén de si participar, ¿no? Como que necesita de esos audífonos, que a la vez tengan micrófono. Bueno, podemos así estar en los mundos de nuestra elección y al mismo tiempo algo así como establecer un bucle, un puente entre el mundo de lo que estamos haciendo en nuestras casas y el mundo de lo que de la materia de la que está tratando el profesor Olivo. Al mismo tiempo estamos en esas dos. O sea, esto que les digo no es absurdo, es sencillamente un modo de ver las cosas que nos deshace, al mismo tiempo que nos deshace de que no existen cosas que son así completamente la neta del planeta, es decir, que son completamente establecidas por completo, ni tampoco que se nos va entre las manos a cada rato, que la realidad constantemente cambia. No, no, vamos a ponerlo más sencillo, mundos que transcurren y en los cuales podemos horadar puentes de comunicación entre esos mundos y hacer diferentes cosas con esas prácticas de conexión de mundos. En fin, es una, digámoslo así, una filosofía, un modo de ver las cosas, ¿no? Y para eso, yo, pues me di la libertad
de ir un poquito más allá del planteamiento de Carbonell en su capítulo, pero es que es verdaderamente interesante ver que Carbonell, no obstante no haberse salido de la línea del tiempo, o sea, la palabra proyectos, etcétera, y sí se sale un poco, pero nunca se llega a salir bien. Si lo leen bien, la palabra bricolage, hacer cosas con lo que se tengan a la mano, queda más como un traje de adjetivo calificativo para cómo piensa las cosas Carbonell. Miren, dicen, cuando van a visitar van a hacer un montaje de fotografía en la primaria. Y dice, venimos a analizar diferentes miradas de tres artistas, Velázquez, Picasso y Hernández Pijoán, y de las influencias de sus biografías sobre ellos. El camino empieza al finalizar un itinerario de investigación a partir del interrogante ¿cómo se hacen las películas? Y empiezan a hacer su proyectito, ¿verdad? Bueno, eh, pues didácticamente, pedagógicamente, si tenemos un objetivo, una meta y formas de hacerla cumplir, eso es lo convencional. Sin embargo, cuando nos planteamos pedagogías más dinámicas, ahí es donde de repente no entendemos, pero deberíamos entender que pueden existir muchas otras experiencias diferentes y metáforas alternativas con base en la cual podemos también obtener, digámoslo así, aprendizajes. Que se amplía demasiado. Yo me quedaría con esto. Yo creo que la palabra inmersión en el mundo es un modo de pensar alternativo muy válido, muy legítimo, y creo que le hizo falta al capítulo de Carbonell esa idea. Ya al final vienen las pedagogías de las diversas inteligencias, pero ya esas las podemos comentar en otro espacio, porque son las inteligencias múltiples de Gardner y en realidad no me parecen, ya explicaré en su oportunidad por qué no me parecen muy buenas. Sí, Fernando. Profe, disculpe, yo tengo una duda sobre lo que estaba diciendo, porque en el programa que usted nos mandó, usted quitó estas pedagogías y puso las de diversas inteligencias. Entonces, después de las pedagogías que vimos la semana pasada, venían estas de las inteligencias. Entonces, yo la verdad hice mi resumen sobre las diversas inteligencias. Bueno, digo, esta pues está interesante también, pero aquí a lo mejor, no sé si mis compañeros hicieron la misma o también hicieron diversas inteligencias, porque en el programa yo lo revisé y tocaba las inteligencias. Entonces, no sé cuál quitó, profe. Pues me gustaría que si nos lo pueda aclarar para que lo cambie o no sé si me adelanté. Sí, Fernando. Mira, ahorita los únicos que han integrado, están a la mano son Ingrid Paula, Betsabe y tú. ¿Quiere entrar alguien? Ok. Ok, quienes hicieron de las diversas inteligencias el miércoles, podemos repasar esa. De hecho, fíjense que estamos ahorita complementándolas. A ver, sí, fíjense que hay dos trabajitos por ahí, por eso es que los números ya se alteraron, porque yo aquí tengo que tienen 7 trabajos, Fernando, Ingrid, Betsabe, son los 3 que tienen 7, y después tienen 6 entregas, Angélica, Fernanda y Núñez. Y bueno, aquí hay un problema un error de lectura, que son 2 trabajos extras que algunos entregaron, algunos no entregaron y tengo que arreglar eso. Creo que los voy a poner en un foldercito. Creo que sí conviene ponerlos en un foldercito aparte para que sea más visible los trabajos entregados. Mira, Fernando, este,
creo que valió la pena abordar aunque no lo hayan hecho, el de las pedagogías por proyectos, porque dio la oportunidad de hablar de hablar de ellas y de las inteligencias múltiples. Nos va a dar oportunidad el siguiente miércoles. O sea, no nos tiene que preocupar. Si hicimos el de las inteligencias múltiples, nos quedamos con esa. Ajá. De todas formas, la vamos a revisar el miércoles. Y ahorita damos por vista la de las pedagogías por proyectos. Aunque no hemos hecho el resumen. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí. Sí, el programa sí hubo por ahí un acomodo que incluso nos faltó. Si nosotros vemos la de las pedagogías de sistemas, nada más nos faltaría esa. Pero, miren, entonces el miércoles puedo hablar de las múltiples y la de sistemas, y yo creo que ya cerramos el miércoles. De hecho, ya cerraríamos para que el próximo lunes yo les dé las preguntas. Yo ya edité el último video, ya lo subí, no sé si ya les llegó la notificación. Ahorita le mando a Fernando la liga del video de la semana pasada. Ahora sí que pues esto tiene su tiempo y me gustaría que más fuera bueno, que fuera de inmediato, pero ahora sí que vamos rezagados. En ese sentido estamos como a una semana de distancia. Pero ya está subido el video. Al ratito les paso la liga. Sí. Hay quienes tienen problemas de conexión y existe la virtud de que ahí está el video. Podemos aprovechar los comentarios. Voy a pensar en cómo aprovechar los comentarios allí para que empezamos a establecer los intercambios, los comentarios en los videos, porque fíjense que el último video que subí nada más tiene 3 visitas, ¿no? O sea, no, tenemos que cuidar mucho también, ok, suben sucesos, pero yo voy a ponerle a partir de las siguientes 3 sesiones, o sea, de aquí a 2 semanas, voy a empezar ya a establecer una dinámica en donde ustedes sean más participativos. Ajá, vamos a ver esto ya con más calma más adelante. No sé si haya dudas. Yo creo que hay muchas, ¿eh? Pero lo que no sé si esas dudas lleguen al nivel de precisión, de acuerdo al tema. Porque es un tema grandototote, ¿verdad? Y este tema grandototote tiene su forma, tiene su chiste de formularlo de forma precisa. No por ser grandototote, deja de tener su chiste en esa precisión que requiere. Y buen inicio de semana para todos.